Bienvenidos a Un Knockout por tu bendición, el podcast con el tema dolores que no se ven. Oye, hoy es un buen día y hoy estoy muy bien acompañado con Pawalis. Pawalis, ¿cómo estamos? Pues realmente me siento bien nerviosa, es la primera vez que estoy aquí, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios está en control y Pawalis está nerviosa. Qué raro, ¿verdad? Pawalis, si usted no lo sabe, ¿verdad? Ella se va a introducir, pero Pawalis es una influencer, está en este momento llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Más allá de ser influencer, está llevando la palabra de Dios a distintos sitios, pero está de más que yo les diga quién es ella. Pawalis, ¿quién tú eres? Y hoy, ¿cómo describirías tu relación con Dios? Pues mira, lo primero que quiero decir, ¿verdad? Que me considero una joven pues simple, una joven apasionada, pero más que eso, pues soy hija de Dios y mi relación con Dios es algo que va poco a poco creciendo. Es algo que yo te diría que es diario y mientras más lo estoy conociendo, más me enamoro de Él, más profundizo en Él y me describiría como alguien que anhela que los jóvenes y las personas puedan sentir lo que estoy sintiendo. O sea, hoy día eres una llave, hoy día eres una antorcha encendida que quiere que la juventud y que las demás personas puedan ver en ti lo que Dios hizo para que también se enciendan. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque yo soy relativamente joven, eso yo lo sé, pero tú también eres más joven que yo. Y, ¿verdad? Ver juventud como tú que se están levantando en la palabra, te decía fuera de cámara, qué lindo que tienes una Biblia en la mano. Eso a mí me encantó. Y qué bueno, ¿verdad? Que la palabra es tu norte y que la palabra es tu guía. Sabes que muchas veces hablamos de lo que es el cuerpo, ¿verdad? Lo que es el alma, este podcast o estas entrevistas. Precisamente eso es lo que hacemos. Llegamos a entrevistar a personas que han sido sanas, no solamente de enfermedades físicas, sino también de emocionales y de conductas que hoy ustedes mismos, ¿verdad? Los entrevistados dicen que gracias al Señor hubo ese cambio. Así que, ¿qué es para ti la sanidad del alma y por qué la sanidad del alma es tan importante para tener una vida íntegra en el Señor? Fíjate, antes de tocar ese tema de la sanidad del alma, quiero tocarte un poquito lo que sería este versículo bíblico que describe cómo me siento ahora mismo, ¿verdad? Porque Claro. anteriormente me preguntaste quién es Pau Alice y la historia que quiero traer hoy es la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque ella tuvo ese encuentro con Jesús y ella tenía unas relaciones rotas, ella se sentía vacía, necesitaba esa agua que la saciara. Y antes de eso, ¿verdad? No quiero que se fijen en mí, quiero que vean a Cristo a través de mí. Y Amén. por eso esta historia me llama mucho la atención porque empieza diciendo, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y más adelante dice, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decía a la mujer, ya no creo solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que en esto quiero dejarte saber que sé que puede ser que este testimonio, ¿verdad?, te haga sentir como que identificado, pero más que eso, que tú llegues a Cristo porque solamente Él te entrega esa sanidad interior, que es lo que te quiero hablar. ¿Por qué te hablo de la sanidad interior? Porque muchas veces, pues sí, podemos ver enfermedades físicas que son como que a la vista palpable, pero hay un área que nosotros nos olvidamos, que es el alma. ¿Y por qué nos olvidamos a veces del alma? Porque el alma es algo que no podemos ver y a veces no la protegemos tanto. Protegemos más lo que sí se puede ver. Y del alma es que sale nuestros pensamientos, nuestras emociones, las decisiones y nuestra voluntad. Así que es ahí cuando le rendimos esa área que no todo el mundo puede ver, Dios viene trayendo la sanidad porque Él puede entrar ahí. Ciertamente es bien, ¿verdad? Es bien importante y por eso estás aquí, porque queremos abarcar no solamente lo que es la sanidad física, porque por ejemplo, a mí pues mucha gente sabe de mí por lo que fue mi sanidad de cáncer y muchos de los testimonios que vamos a tener aquí son igualmente sanidades físicas, tú lo has dicho, sanidades que se ven, porque claro, una persona con cáncer uno lo puede notar, una persona con X o Y condición se puede notar, pero he hablado, ¿verdad?, con distintos entrevistados y sí hemos hablado de esas heridas, por eso se llama así este podcast, heridas que no se ven. Que aún hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales y hay enfermedades emocionales y hasta espirituales que vienen de ahí, de las heridas que no se ven, de lo que no es visible, de las heridas que a veces hasta pasamos por alto, de la niñez y, ¿verdad?, de un poquito más allá. Ahora, hubo un momento en tu vida donde te diste cuenta que aunque parecías estar bien, o sea, el que te veía decía, Paola está bien, Paola está bien,
Pau Alice es una joven, una niña, una chica bendecida, ¿verdad? Tiene todo tal vez, pero por dentro estaba rota. ¿Llegó ese momento a tu vida? Mira, realmente llegó ese momento porque aún no había conocido a Cristo, ¿verdad? Ujú. Y habían áreas en mi vida que, aunque lo pudiera tener todo, ya sea materialmente o que todos pudieran ver una sonrisa, me sentía primeramente sin propósito. ¿Por qué? Porque el propósito te lo entrega Dios cuando te dice, mira, yo te creé para esto. Así que en ese momento sí estaba rota, porque primeramente no tenía propósito. Adicional a eso, pues desde mi niñez había experimentado la pérdida de mi papá en el sentido físicamente de que él estuviera en mi vida. So, sentía todas esas heridas que por muchos años como que estaban ahí, pero las callaba. O sea, eh, no tuviste una relación con tu papá en tu niñez. Eso es Y correcto. eso comenzó a generar ciertas heridas que nadie veía. Tal vez tú no las viste, pero tal vez tus cuidadores, ¿verdad? Tampoco las estaban viendo. Y tu papá tal vez no supo el impacto que eso ocasionaría. Exactamente, sí, porque a él irse de mi vida, por ciertas razones, ¿verdad? Uno como que tiene como que ese dolor y como niño tiene ese anhelo como que, papá, ven, como que, ¿qué he hecho? Porque tú no estás, Ujú. ¿verdad? Entonces yo pienso que eso tuvo mucho que ver en muchas decisiones durante mi vida, ¿verdad? Pero cuando uno está solo, ahí es cuando uno se da cuenta de lo roto que está, porque aún Dios no ha intervenido en esas Wow. áreas que no las ha entregado. Así que aunque por fuera me podía ver como que tengo un buen trabajo, aún hay un anhelo. Y entre ese anhelo, el mayor era como que, Señor, yo te quiero en mi vida, pero todavía como que no estoy lista para entregarme. Yo creo que eso es una de las luchas que muchos tenemos, de que queremos que Dios esté en nuestra vida, pero no queremos que Dios trabaje. Y qué lío, ¿verdad? Qué lío. Es Así. como decir, yo quiero que mi esposo, mi esposa, mi novio esté en mi vida, pero hay cosas que no quiero modificar, conductas que no quiero modificar. Y obviamente las relaciones no funcionan así. Cuando uno decide entregarse a Dios, uno se debe o se tiene que entregar por completo. Pero, ¿verdad? Hay heridas emocionales y del alma que tú estabas cargando sin darte cuenta. ¿Puedes hablarnos un poquito de esas heridas, ¿verdad? De ese abandono de tu papá, ¿qué hace? ¿Qué generó en ti? ¿Verdad? Quiero aclarar algo. Estamos hablando de ese abandono con mucho respeto. Primero, porque Exacto. sanaste. Y Ujú. segundo, porque ya podemos hablarlo con libertad. Así que, ¿verdad? Respetando, porque es importante. Eso, y aclarando ese detalle, ¿cuáles fueron esas heridas que tú no sabías, no veías? Eso es importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros cargamos heridas y no es hasta que te encuentras con la verdad de Dios que te das cuenta como que, esto pasó por esto, porque la misma palabra te va revelando como que a través de las historias, qué historias tú te identificas. Así que eso fue lo que me estuvo pasando. Cuando llegó el Señor, ahí es que me di cuenta, pues había un abandono en mí que me hacía tomar ciertas decisiones, habían heridas y esas heridas me buscaban o me llevaban a yo necesito esta atención. Y me llevó a buscar esa agua que mi alma estaba necesitando para llenar esos vacíos. Y lo buscaba en relaciones rotas, en relaciones que me hicieran sentir de que yo era importante, de que me querían acompañar. La soledad para mí era algo como que no quiero sentirla. Quiero tener a alguien que yo sienta que me está amando. Y pues estaba buscando el amor, ¿verdad? Donde no era. Y todo eso fue a causa del abandono que hoy lo entiendo porque en mi relación con Dios es lo que Él me ha ido revelando como que esto lo lleno yo. O sea, llegaste a un punto de tu vida donde querías llenar ese vacío con relaciones rotas. Entraste en conductas, entraste en, ¿verdad? Situaciones que me gustaría que tú abundara. O sea, entiendo que lo de tu papá, ese abandono te dio duro. Ujú. Pero ¿a qué tú te refieres cuando hablas de que buscabas relaciones rotas? ¿Qué sucedió? ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes hablar? ¿A dónde llegaste? Claro que sí. En mi caso, ¿verdad? Como estaba el abandono, pues yo estaba buscando esa atención y espiritualmente desde pequeña pues sí yo me crié en el evangelio, pero sentía una lucha interna. Había una lucha donde yo sentía esta atracción por las mujeres y estoy hablando de mi caso, ¿verdad? No quiero decir como que por el abandono de papi pasó esto, pero en mi caso, como esas eran las heridas donde yo quería sentir esa aceptación, pues cuando empecé a tener amigas cercanas, pues como que empecé a sentir esa atracción y sentía como que no me van a fallar. Porque a lo mejor indirectamente estaba viendo la figura de un hombre como que sí me podía fallar. Entonces, entre esa lucha espiritual, lo que
el deseo que había en mí quería inclinarse por eso. So, comencé a abrir puertas espirituales y puertas de relaciones, y ahí entré a lo que le decimos que es el lesbianismo, por ese amor que yo sentía que me estaban dando. ¿Y qué sucedía, verdad? Sumamente interesante, ¿verdad? Lo que puede ocasionar un abandono. Y claro, como tú dijiste, no a todos nos da igual, no a todos pasamos por lo mismo, pero yo sé que hay muchas personas que se van a poder identificar con esta historia que tú nos estás contando, sumamente interesante. ¿Qué estaba pasando en tu interior en ese momento? O sea, me dices que eres una niña criada, que fuiste una niña criada en el Evangelio, pero habían unas heridas que nadie veía. Esas heridas te llevaron al lesbianismo. ¿Qué pasaba en tu interior justo en ese momento? Mira, en ese momento, como te mencioné, había una lucha interna. ¿Por qué? Porque aunque yo no había todavía tenido mi encuentro con Jesús, yo había escuchado la palabra de Dios. Entonces, sabía que era algo que no me permitía acercarme a Él, porque no estaba, ¿verdad?, cumpliendo su palabra. Y la palabra Claro, es clara cuando dice como que los que me aman son los que cumplen mis mandamientos. eso. Entonces, en ese entonces, yo estaba como que estos son los deseos que me están llamando, ¿verdad? Pero hay un área en mí donde no quiero alejarme de O Dios. sea, si yo lo puedo entender de una forma, tú sabías que había algo que no estaba correcto. Ujú. O sea, las enseñanzas de Dios fueron buenas en tu vida entonces. O sea, esas primeras enseñanzas que tuviste de tu niñez, no te sentías cómoda. O sea, no te sentías bien teniendo ese comportamiento. Eso es ¿Desde correcto. cuándo verdad? Yo sé que hablamos del abandono que fue en tu niñez, pero como desde cuándo tal vez me puedes decir qué grado, qué escuela, ¿verdad? No sé. Claro ¿Desde que cuándo sí. comenzaron estas inclinaciones o este tipo de conducta? Mira, todo eso empezó como desde séptimo grado, cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años y, ¿verdad? Todos esos años estuve ahí en cuestión de involucrarme. Y antes de eso, Dios había dicho una palabra como que yo iba a predicar, algo que yo no veía posible. Y esto es importante, porque cuando Dios nos da una palabra, un propósito, también el enemigo trata de hacer lo posible para que eso no se cumpla. Entonces, él estaba viendo mis debilidades, mis heridas, me estaba estudiando. ¿Para qué? Para alejarme de Dios, para desviarme de Él y buscar algo que yo sintiera como que esto está satisfaciendo mi necesidad al momento, cuando realmente Dios estaba ahí esperando por mí para prepararme y que yo cumpliera su propósito. Pero se me adelantó y yo me incliné por mis deseos carnales. Me incliné por decir, Señor, yo no estoy dispuesta a rendir esto que estoy sintiendo, yo no soy capaz de salir de aquí. Así que, como yo no quiero seguir fallándote, yo me voy a alejar de ti, Señor. Pero hubo algo bien importante, ¿verdad? Y es que el encuentro con Jesús llegó. Amén, definitivo. El encuentro con Jesús llegó. ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, había un miedo muy grande en mí, porque había sido oidora de la palabra. Ujú. Así que yo tenía un miedo de perder mi salvación. Y ese miedo por muchas ocasiones me quería hacer como que vuelvo a Dios. Pero es hasta que tengo en una madrugada que sentí un vacío tan grande y lo único que me daba paz eran las alabanzas. Ujú. Entonces en esa madrugada, aunque lo tenía todo, vino ese vacío. Y yo empecé a orarle a Dios. Y cuando le estoy orando, yo me sentí como esa mujer samaritana porque Jesús fue a su encuentro. Así que en esa habitación ese fue mi encuentro. Él llegó a mí y no fue a acusarme, porque eso tampoco lo hizo con ella. Claro. Él fue a ofrecerle el agua de vida, que era su fuente, era él mismo. So, en esa madrugada, aunque yo estaba en lágrimas, yo decía, Señor, si realmente como yo estoy no es como tú quieres que yo esté, haz que sea esa persona que me lo diga. Y esa ha sido la contestación de mi oración más rápida que ha habido. Fue al otro día cuando esa persona me decía, mira, Pau, tú no puedes agradar a Dios porque yo estaba como que quiero ir, pero Claro, todavía. claro. Y estar con el mundo a la vez. No puedes. Y esa fue como que, este es suelto mi cántaro. Porque esa mujer samaritana, Wow. cuando tuvo ese encuentro con Jesús, la palabra dice que ella soltó el cántaro. O sea que hubo un cambio al En instante. esa madrugada fue como que, Señor, si realmente, ya que tú estás viniendo a mi encuentro, porque es el Espíritu Santo el que me estaba seduciendo, era el Señor viniendo hacia mí, Él nos busca a nosotros. Claro. So, Él vino en un momento muy vulnerable mío a presentarse, me acordé de Él, me llamó. Y yo dije, ok, me estás llamando, pero yo no sé salir de aquí. Haz que las circunstancias me hagan acercarme a ti. Y eso fue lo que pasó. Ese fue mi encuentro inicialmente con Dios. Sin amarlo, porque no lo amaba en ese entonces.
Yo tenía miedo de no perder mi salvación, pero dije, pues, si vengo aquí, ya no pierdo mi salvación. Y ahí todo empezó a seducirme el Señor. O sea, que podemos decir que tuviste un encuentro con Jesús y Él comenzó a sanar ciertas cosas en ti, comenzando por las Exacto. costumbres, comenzando por el pensamiento. ¿Cómo fue ese cambio de pensamiento? O sea, Mira, ¿cómo Jesús sanó? ¿Qué fue lo primero que tú comenzaste a ver que ese encuentro con Dios te estaba sanando? mira, lo primero que sanó fue mi identidad. Mi identidad, ¿por qué? Porque yo estaba acostumbrada a estar rodeada de personas, yo estaba acostumbrada a siempre sentir esa atención de alguien. Y en este momento, pues prácticamente el Señor me apartó, me separó, porque nosotros tenemos un desorden y cuando Él viene como esa agua viva, Él viene a traer orden a tu vida. Ujú. So, Él nos aparta y en esa soledad que uno puede sentir, porque cuando uno se acerca al Señor no se siente solo, Él fue llevándome a su palabra, a saber que el Espíritu Santo quería ser mi amigo. Y a través de su palabra Él me fue diciendo, tú eres mi hija, yo te creo, yo te amo, yo te abrazo, pero más que eso, Él no me rechazaba. Eso era lo más que a mí como que me volaba la mente, porque decía, Señor, o sea, todo lo que yo te estoy fallando, todas las veces que tú me llamaste, yo te dije que no, aún así tú me quieres rescatar. Eso fue lo más que cambió. Como que tú me estás amando. Como incluso había una mujer, ¿verdad? Que ella estuvo enjuagándole los pies a Jesús y Jesús la perdonó y le dijo, no peques más, pero aún así ella hacía eso porque sabía lo mucho que la había perdonado. So, ese fue como que mi cambio de empezar a sanar porque ya no necesitaba a nadie. Dios se convirtió en mi todo. O Y sea, eso. directamente Dios comienza a trabajar en ti instantáneamente. Que esa era Ujú. una segunda pregunta. ¿Fue algo instantáneo? ¿Fue algo progresivo? ¿O fue que tú dijiste se acabó y se acabó? Porque yo soy de los que creo, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que tenemos que elegir. Ujú. Nosotros tenemos que elegir qué, elegir seguir como estamos o elegir cambiar. A veces esperamos que Dios haga el cambio. Y claro, Dios nos cambia. Yo no estoy diciendo que no. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros, porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. O sea, de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo, tú diste ese paso en fe y decidiste dejar todo atrás, lo que te atraía, lo que te gustaba, las costumbres, las heridas, y decir, hoy decido por Cristo. Y Él te recibió. Eso es así. Es importante saber que una relación con Dios se trata de dos. Tocaste una parte importante de que una parte le toca a Dios, pero otra es Eso nuestra. es amén. Y te lo digo porque esto fue instantáneo y progresivo. Me explico. Instantáneo porque estaba en mí, suelta el cántaro, corta lo que no te lleva a ir a Dios, ¿verdad? Que eso es, como yo le digo, sacar la curita. So, a mí me tocó cortar la relación, pero la transformación no pasa al instante. Sí, el Señor en mi espíritu ya lo está sanando porque acepté a Cristo como mi Salvador. So, Claro, ahí sí, pero está el alma. El alma es algo que fue progresivo y sigue siéndolo porque Él sigue perfeccionando esa obra claro. en nosotros. Así que fue ahí poco a poco que Él me fue revelando como que hay heridas aquí, tienes que rendírmela para que yo intervenga. Y eso ha pasado progresivamente y no es algo que yo te digo, mira, eso es como que de un día a otro y también duele. Duele porque el Señor toca la herida para sanarla. Y ahí pues es algo que pasa progresivo. O sea que todavía estás en estamos en la Estamos en rueda la del rueda. alfarero, seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta y Ujú. vuelta y como dice la historia, a veces nos echamos a perder. Pero no es echarnos a perder, es echarnos a perder en las manos correctas. Es Amén. cuando nos sentimos sin ganas, nos sentimos sin deseos, nos sentimos con dolor. No es que no sintamos dolor, fíjate. Ujú. A veces queremos invisibilizar el dolor que nos ocasiona un abandono, ¿verdad? Paterno en este caso. eh, y eso lleva unas consecuencias que tú, ¿verdad? Has podido reconocer. Yo no las he reconocido, las has reconocido tú. Y esas consecuencias te llevan a hacer cosas que te apartaban y te alejaban de Dios. Pero llega el día donde tenemos ese encuentro. Y qué lindo que Dios nos buscó. A veces pensamos que nosotros Amén. buscamos a Dios, pero es que Dios sigue detrás de nosotros. Pero sí, qué bueno, ¿verdad? Es que llegó ese momento donde tú decidiste entregarle todo a Dios. Y ahora te pregunto, ¿verdad? En medio de todo este proceso, ¿qué fue lo más difícil para rendirle a Dios? Mira, realmente lo más difícil que a mí se me hizo rendirle a Dios fue mi voluntad y aceptarla de Él, porque era algo que ya yo amaba y dejar eso que yo amaba por querer agradar a Dios me costó muchísimo y a la actualidad nos sigue costando, ¿verdad? Porque cuando soltamos lo que amamos para ir a Dios, que aún no lo hemos amado,
es como que uno siente, yo estoy haciendo esto por tratar de obedecer, pero no es porque me nace. Y ahí es que cambia esa transición de ese cambio de que ya no es por el miedo que pueda tener, ya no es porque no me nace, ahora es porque me estoy enamorando de Dios y lo quiero agradar a Él. Así que ese hecho de poder soltar la voluntad, aunque es lo más difícil, el Espíritu Santo mismo te ayuda, porque Él te convence, Él te guía, esto es lo correcto. ¿Y qué pasa? Cuando algunas ocasiones me tenía que encontrar con recuerdos que aún no había borrado o cosas así, yo me daba cuenta que eso me hería. So, el Espíritu Santo me mostró como que, mira, ya si tú tratas de volver allá, como que te vas a seguir hiriendo, eso te trae tristeza, eso no te sana. Te recordaba el pasado. Me recordaba el pasado, no me estaba sanando. So, era como que cuando tú te acercas a mí es que tú sientes la paz, la aceptación. Wow. So, eso fue ese cambio, como que, ok, Señor, aunque tu voluntad me duela, me conviene. Me conviene porque si yo trato de hacer la mía, me Me va a lastimo doler, más, me va a me doler, lastimo me va a doler. más de lo que es aceptando tu voluntad, que es lo que sí me conviene, porque la voluntad de Dios es agradable, perfecta para nosotros. Siempre es mejor que la nuestra. Definitivo. Y qué bueno, ¿verdad? Que el reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida, que a veces no es fácil, dijiste que a veces duele, y eso es cierto. Porque cuando decidimos seguirlo de corazón, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que abandonar que nos gustan, ¿verdad? Y estoy hablando en general. Pero, ¿verdad? Hoy, desde tu experiencia, desde tu sanidad interior, desde todo este proceso que tú has pasado, ¿cómo tú entiendes hoy el tema del lesbianismo desde esa experiencia y basado en tu sanidad? Ya no como que estás en el proceso, porque ya fuiste libre, de acuerdo a lo que me has Amén. dicho, ya no como de que pues estás comenzando, no, ya que estás fuera, ¿qué tú nos puedes hablar? Mira, yo quisiera hablar primeramente que uno de los miedos es que uno piensa que uno nunca puede cambiar. Eso es. Y en la realidad, uno no cambia, el que te cambia es Dios. Pero cuando uno dice, Señor, entra, cámbiame, yo te doy el acceso, ahí Él empieza a cambiarnos. So, desde que estoy en esta posición de que el Señor me está sanando y aún Él sigue trabajando en mí, ¿verdad? Porque Amén. somos nuevamente Amén. esa rueda en las manos del alfarero. Pero aún así, ya Él me ha entregado ese dominio de que yo opero desde la sanidad y desde que ahora puedo Wow. tener dominio propio sobre lo que antes me separaba de Él. No es que la lucha no venga, no es que ya eso desapareció, porque va a seguir viniendo, pero ahora tengo al Señor que me da la fortaleza. Así que, diciéndotelo desde ahí, lo primero que te quiero decir es que Dios no te va a rechazar. Quita esa mentira Qué de que lindo. porque tú la hayas fallado, Él te va a rechazar, Él está ahí para castigarte. No, 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 no. Desde la sanidad yo te digo, puedes salir de ahí. Desde la sanidad yo te digo, Dios te está llamando, a Él le interesa mucho tu vida. Él tiene un propósito contigo, pero falta de que tú quieras encontrar ese propósito. Así que yo te digo, no importa, joven, que me estás escuchando, las veces que te has equivocado, las veces que has fallado, Dios te llama hoy y te dice, ven, ven, no tienes que llegar perfecto, ven con tu caos, con tu desorden, que el orden se encarga Dios. Y en medio de este proceso me encanta porque estás diciendo, sí, Dios puede, pero estás diciendo, yo me acerqué, yo tomo una decisión. La decisión es extremadamente importante. Y en medio de todo este proceso y caos que viviste, ya siendo una mujer restaurada y levantada para Dios, como dije, predicadora, predica muy bueno, Gloria a Dios. tuviste una pérdida, Ujú. ¿verdad? Una segunda pérdida, ya en esta ocasión no necesariamente emocional, aunque también pues emocional. Cuéntame acerca de la pérdida de tu papá. Mira, antes de contarte de esa pérdida, quiero hablarte del amor de Dios. ¿Y sabes Amén. por qué? Porque de pequeña yo te mencioné que había sufrido un abandono, Ujú. pero cuando uno tiene un abandono, a veces llega el odio, a veces uno tiene la falta de perdón. Y el Señor me restauró eso. Y te explico cómo. Hace un año el Señor me regaló, estando con mi papá, para yo por primera vez vivir con él. Y durante ese año, aunque él estaba pasando una situación de su hígado, de una enfermedad, que en el momento yo decía, Señor, yo no entiendo, fue algo que el Señor permitió para yo reconciliarme con mi papá, para Wow. perdonarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo estaba viendo físicamente que él necesitaba mi cuidado, venían esos pensamientos de, él no estuvo, Ujú. porque tú lo estás ayudando. Pero fue ese proceso que Dios estaba sanando en mí, da el perdón. Porque tú me amas, ¿verdad? Ya yo tengo el encuentro con Dios, yo tengo que demostrar que realmente yo amo y eso lo provoca el Señor en mí a través de su Espíritu. El dar el perdón, el amarlo. So, durante ese año el Señor me estaba regalando compartir con mi papá. ¿Y qué pasa? Pues llegó un momento donde ya la enfermedad se apoderó de él a tal punto de que estuve en una sala de hospital con mi papá, que el Señor también me regaló estar esa semana con él, y pues ahí él fallece.
¿Y qué pasa cuando mi papá fallece? Primeramente, tuve que rendir mi voluntad nuevamente porque yo quería que Dios lo sanara, pero Dios lo sanó a su manera, de el alma. Él lo salvó, ¿ok? Y diciéndote eso de que Él lo salvó, es ahí cuando yo volví a experimentar esos sentidos de abandono. Yo decía, me dejó otra vez, o sea, en esa tristeza volvió otra vez como que esas heridas de la niñez, el abandono, ese espíritu de orfandad, como que, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que cuando por fin estoy restaurando mi relación con mi papá, te lo estás llevando? ¿Ves? Y ahí fue cuando nuevamente yo decía, ok, Señor, tú tienes que intervenir y yo necesito que tú me abraces porque me siento sola, abandonada. Y venía a mí una palabra que el Señor decía como que, cercano está Jehová a los quebrantados de Wow. corazón. Y venía una palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y venía una palabra en mi corazón que decía que Él es padre de huérfanos y defensores de viuda. Defensor de viudas, Ujú. perdón. Él decía una palabra, Él es padre de huérfanos y defensor de viuda. Así que en todo ese caos yo siento que esta pérdida de mi papá fue como que volver a tocar fondo, como que aún hay áreas que necesito que el Señor intervenga. Yo pensaba que estaba sana, pero hay más profundo en el alma. O sea, la pérdida física de tu papá te recordó aquella pérdida emocional de niña, Eso es así, yo pero estaba. yo estoy seguro que la enfrentaste de una manera diferente. ¿Qué hiciste diferente una a la otra? Diferente es que en la primera fue como que muchas preguntas de qué hay en mí que él se haya ido. Mientras que en la segunda ya yo tenía esa relación, aunque en mi sentido, pues fue corta, de que amo a mi papá, de que él me ama, de que pude reconciliarme con él. Y no tan solo eso, de que Dios estaba entre medio de nosotros, algo que no había en un pasado. Viste el milagro en tu papá. A mí me encanta, porque a veces dijiste algo importante. A veces queremos algo, anhelamos algo, la sanidad, anhelamos un milagro, pero a veces el milagro ocurre no de la forma que queremos. Y me encantó cuando dijiste que tu papá no recibió la sanidad, pero recibió lo que necesitaba, que era la salvación. O sea, Dios permitió que este segundo encuentro con Él, tú pudieras presentarle al que te sanó, al papá que te sanó, al papá que te salvó, al que nunca te abandonó. Uno, dos, mostraste misericordia por tu papá, porque, ¿verdad? Cargabas heridas en tu corazón que me imagino que en algún momento llegaron a levantar ese rencor, que lo han Ujú. mencionado también en la entrevista. Y a pesar de todo, porque Dios estaba en esta ocasión, actuaste diferente. Y el milagro, qué bueno que lo puedes decir aquí, ¿verdad? Para que entendamos, a veces no vamos a recibir una sanidad, a Ujú. veces es la salvación, el milagro es el acompañamiento. ¿Sabes cuál es el milagro? Que tú estés ahí sentada, que yo esté aquí sentado, que las personas que nos están viendo sean partícipes de lo que Dios hizo contigo y muchos, yo sé que se sienten identificados. Eh, ese duelo que tú enfrentaste, ¿qué hizo Dios o cómo Dios restauró tu corazón? Mira, realmente, antes de eso, quiero traer un versículo, ¿verdad? Que venía en ese momento, antes de que llegase el duelo, que el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese fue un versículo que me trajo consuelo, porque yo pensaba que el Señor lo iba a levantar físicamente. Esa era la fe que yo tenía. Y no dudo de que Dios lo pueda hacer, pero cuando uno Amén. quiere la voluntad de Dios, Dios lo puede hacer con una palabra. Claro. Y no lo estaba haciendo. Él quería trabajar en mí para sanarme. ¿Y qué pasa? Que durante el duelo, en ese entonces, pues yo me encontraba en Estados Unidos, yo estaba sola, pero con Dios, porque yo veía cómo Él estaba en todo momento. So, en ese momento, tú lo dijiste claramente, Dios ya era mi padre, pero no es hasta que a uno le falta, que uno siente que Él es nuestro padre. So, Ujú. como ya yo estaba experimentando que mi papá físico, tengo que aceptarle que Dios es su voluntad, Dios se hizo mi padre celestial. Qué lindo es ver a Dios, ¿verdad? Porque hay gente que ve a Dios como Dios y Dios es Dios. Ujú. No, eso no lo vamos a poner en duda. Pero cuando reconocemos a Dios como Padre también, porque también Dios es nuestro Padre, Amén. aprendemos a verlo de otra forma, con una manera más tierna, aprendemos a mirarlo de una manera más, con más amor, ya que no es ese Dios, sigue siendo exigente, pero no es ese Dios que tiene, esto es así, esto es así, esto es así.
sino como que, hija, estoy contigo, te estoy acompañando, a pesar de que tu padre y tu madre, como dijiste, te dejaren, yo siempre voy a estar contigo. Y eso es lo bueno, que Dios siempre está. ¿Cómo Dios sanó tu alma a pesar de que el dolor todavía seguía vigente en ti? Exactamente, eso es importante. ¿Por qué? Porque aún yo tengo el dolor, eso ha sido reciente, eso pasó hace 2 meses, pero es diferente porque hay un Espíritu Santo que es nuestro consolador. Amén. Y aunque el dolor no se va al instante, la paz que Él te trae en ese momento y ahora mismo, Él te da la fortaleza, Él te da la paz, Él te da el consuelo, pues esto es una transición donde Él está aquí conmigo y yo sé que Él no me ha soltado. Así que esa herida, ahora mismo pues sí es una herida, todavía no ha llegado en cicatriz porque no es lo mismo perder a un Dolerá, familiar dolerá, a soltar una relación. Yo dolerá. trataba como que de tratarlo distinto, como que dije así porque uno corta y ya no. Pero es mi papá, o sea, es algo que tú no puedes como que soltarlo. Pero es importante el entendimiento, porque eso te ayuda. Cuando yo entiendo, es voluntad de Dios, Dios me ama, Él está ahí, no empiezo a quejarme por lo que no pasó. Empiezo a agradecer por lo que sí me regaló, por esos momentos que Dios me dio. Entonces, en este proceso de sanidad, cuando uno cambia la mentalidad y la pone en agradecimiento, el alma se sigue sanando, porque ahí interviene el Espíritu Santo. Hay áreas donde nosotros no podemos entrar, No. pero Él entra. Dios es el que entra mediante el Espíritu Santo a tu interior, a tu corazón, te trae convencimiento, sanidad. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Así que Dios está dispuesto a presentarse como Él es mediante tu necesidad. No es hasta que uno tiene una escasez que uno lo vea a Él proveyendo, no es hasta que uno Amén. tiene miedo que tú sientes ese abrazo de Él, no es hasta que tú pierdes algo que tú sientes que Él te consuela, ¿ves? So, Dios se hizo presente en todo momento y Él lo sigue haciendo constantemente, pero dejándome saber que Él está cercano a mí, aunque mi corazón esté quebrantado. O sea que esta segunda vez, esta segunda pérdida de la Ujú. misma persona, acudiste a otra persona, acudiste a Dios, acudiste a tu papá, acudiste al Dios que es Padre, Amén. al Dios que te consuela, al Dios que te liberta, al Dios que... Y te tengo que confesar, y yo creo que te lo había mencionado, yo te veía en videos que tú hacías en, ¿dónde? En Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Haciendo unas cosas y yo no sabía que tu papá había fallecido, que yo hasta te pregunté, recuerdo, en una pequeña conversación que tuvimos. Y la fortaleza va a doler toda la vida, una pérdida, o sea, son dolores que no se ven. El que te diga que no duele está mintiendo y no está malo que duela. Como te dije ahorita, lo importante es que duele en las manos correctas. En esta vez fuiste a las manos correctas y al acudir a las manos correctas pudiste ver el dolor y transformar el dolor que nadie veía y ahora poder testificar de que a pesar que me duele, Dios está vendando mis heridas. Dijiste que te duele, que todavía no has Ujú. podido sanar esa cicatriz. Ujú. Y eso no está mal. Eso es un dolor que no se ve, pero es un dolor que estás dispuesta y le estás entregando a Dios para que Dios haga y para que Dios obre en tu vida. Entonces, hoy mirando desde una perspectiva amplia, desde el panorama completo, ¿qué áreas de tu vida tú puedes decir que todos estos procesos que me has hablado, desde el lesbianismo, la pérdida de tu papá física, la pérdida de tu papá emocional en la niñez, los rencores y todo lo que tú has vivido en tu corazón, de esas cosas que tú puedes decir hoy, Dios hizo en esto, Dios cambió esto? ¿Qué serían esas cosas? ¿Qué cambió Dios que hoy no es lo mismo? O sea, aún en esta segunda historia de pérdida de tu papá, no lo enfrentaste diferente, pues algo Dios cambió. ¿Qué fue eso? Dios cambió, como dije, mi entendimiento. Él literalmente transformó mi identidad. Ya yo sé que Dios es mi padre. Ya yo sé que Dios me ama, que Él está en medio del proceso, aunque sea distinto. Así que diciéndote esto de que Él está en medio del proceso, eso fue lo que cambió. Como que el estar convencida de que Él me ama, el estar convencida de que ya puedo acudir a Él, que Él es mi todo. Ya no necesitaba llenar ese vacío. Jesús se convirtió en esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Es como que, aunque hay una pérdida, Dios lo está llenando. Él está conmigo, Él me está sosteniendo. Y es importante traerles esto. O sea, yo te digo que prácticamente pues todos los días pues me quebranto por lo de papi, pero es en la oración donde Él renueva mi fuerza. Es en mi tiempo con Él, en esa intimidad porque Él es mi amigo. Así que yo hablo con mi amado, con mi amigo,
Y ahí es cuando uno se quebranta, cuando vuelve otra vez ese dolor y yo le digo, Señor, sáname, abrázame, dame tu paz y siento su consuelo. Y por eso, pues, tú puedes ver la fortaleza ahora. Pero háblame de cuando estoy en mi tiempo de intimidad, que ahí eso es beberse las lágrimas con el Claro, Señor. y algo importante que acabas de mencionar, has visto a Dios como Dios, has visto a Dios como Padre, has visto a Dios como amado y has visto a Dios como amigo. O sea, y lo dijiste ahorita, has reconocido a Dios en distintas facetas de tu vida y eso es extremadamente importante, porque a veces pensamos, como te dije ahorita, que Dios está sentado en un trono diciéndote lo mal que tú vas a hacer y que no me puedo acercar a Él porque Él va a estar molesto conmigo. Y a ti que me estás escuchando, es un buen día hoy para acercarte a Dios. No tienes que cambiar para acercarte a Él. El Espíritu Santo va a hacer el cambio en ti. Paolis es el vivo ejemplo de que se acercó a Dios siendo como era e inmediatamente tomó la decisión. Dios hizo el cambio en su vida y de acuerdo a como Dios lo hizo en su vida, también lo puede hacer en la tuya. Así que yo quiero felicitar a Paolis. Tremendo testimonio, tremenda forma de llevar el evangelio. Ciertamente no buscamos que nos miren a nosotros, pero honor a quien honor merece. O sea, tú tomaste la decisión, tú accionaste, has decidido, como yo digo, reciclar. Dios recicla las cosas, hasta el dolor, y lo cambia en bendición. Has cambiado mi lamento en baile. Sí. Que mucho lamento hemos tenido, pero a pesar de todo, hoy podemos danzar con libertad, hoy podemos bailar con libertad en la presencia de Dios, a pesar de que me duela, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo siempre digo que, eso lo digo yo, el gozo del Señor no es un sentimiento. Eso es algo que está por encima del sentimiento. Así que, Paualis, ¿qué le dirías específicamente a estos jóvenes que están luchando con su identidad sexual? Wow. Yo les diría que su identidad la encuentran en Cristo. De que Él nos diseñó para ser hijos de Él. Y aunque hay esas luchas sexuales o esas atracciones que no están en el diseño de Él, tú solamente tienes que acercarte a Dios, decirle, Jesús, yo te quiero en mi vida. Y Él empieza a intervenir y te da la fortaleza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que aunque estén esas luchas, acércate a Dios y Él te va a dar la fortaleza. ¿Para qué? Para cuando vuelva nuevamente esa lucha, con su ayuda, dependiendo de Él, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ya esa atracción sexual no te va a gobernar, aunque esté tocando la puerta. El Espíritu Santo te va a traer ese convencimiento que esto te puede desviar, depende de mí, aliméntate de mi palabra y eso te trae la fortaleza ahí. Pero si aún tú no conoces a Dios, te invito a decirle, Señor, ven. Yo escuché un corito que dice que si tú pruebas Y y todo todo te te falla, falla. prueba a Cristo, inténtalo. Dile, Señor, muéstrame quién tú eres. Yo te quiero conocer. Yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero sentir tu amor. Entonces, si tú haces esa primera pregunta de decisión y aceptar y de querer y das el paso, pues ya las luchas como que las puedes como que controlar por Él. Es como que dale training a esas fortalezas para que las debilidades no se noten. Wow, dale training a las fortalezas para que las debilidades no se noten. Y definitivamente la fortaleza está en la palabra En la de Dios, palabra que es de la Dios. que nos ayuda a mantener una fe. Y dice la palabra también que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Así que si te sientes perdido, si te sientes que vas por un rumbo que no estás conforme y te sientes que tienes que volver, recuerda, la palabra lámpara es a mis pies tu palabra. Ya casi por cerrar, si fuéramos a resumir tu historia, Paualis, en una palabra, una sola, no me digas dos, no me digas Wow. tres, en una sola palabra, ¿qué palabra tú dirías? Bueno, si es una palabra, yo te diría redimida. O sea, que tú me estás diciendo que hoy Paualis ha sido redimida por el poder de nuestro Padre. Ha sido cambiada. Así es. Hiciste una ocasión, me dijiste que yo estaba hablando y recuerdo de una metamorfosis Wow. donde la expliqué, ¿verdad? Desde el huevito hasta la Ujú. mariposa. Y eso es lo que hizo Dios en tu vida, una metamorfosis. Una metamorfosis no es un simple cambio, es un cambio completo de pensamiento. Lo que eras no eres y lo que serás no lo fuiste. O sea, Una dije transición. como que un refrán, no sé, un poco coco como, poco coco compro. ¡Ea! Eh, ¡Wow! ¡Wow! eh, o sea, lo que tú ves hoy todavía no es lo que vas a hacer mañana, pero lo que eres hoy no es lo que fuiste ayer.
y eso es una metamorfosis. Como tú dijiste ahorita, estamos en completo cambio. Paualis, en este último minuto, te pido que mires a esa cámara y digas lo que Dios ponga en tu corazón, sabiendo que hay unas personas que están siendo impactadas por tu testimonio, de cómo Dios te libertó, de cómo Dios sanó y cómo Dios te salvó. Wow. Pero Cristian, déjame decirte algo primero. Gracias. Gracias, porque cuando yo te vi llevando esa palabra de metamorfosis, yo sentí que algo hizo en mi mente como que, wow, aquí hay una revelación demasiado muy profunda. Y me acuerdo que en esa tarde busqué el significado, porque no tenía idea de cómo, o sea, qué se relaciona la metamorfosis con Romanos 12:2, o sea, en transformar la mente. Y eso fue algo que a mí me marcó. Y te agradezco por eso. Y también gracias por estar aquí, de permitirme estar en tu espacio. So, quería decir eso antes de terminar esto, familia. Y para los que están viendo, ¿tú crees que me puedes repetir la pregunta? Claro. Mira esa cámara y le Ujú. puedes dar lo que el Espíritu Santo te diga, lo que Dios te dé para las personas que te están viendo, para la juventud como tú. Y no solo la juventud, para personas que están viviendo una vida que no va acorde a lo que Dios quiere para ellos. Mira, si hoy tú estás escuchando esto, déjame decirte que tienes el privilegio de que aún Dios te está llamando. Te está haciendo ese acercamiento y estás a tiempo, pero tiene que ser hoy de decirle, Señor, yo quiero ese cambio. Yo quiero conocerte. Así que diciéndote esto, Dios no va a venir a señalarte, Él va a venir a abrazarte, a transformarte, pero más que eso, te va a revelar cuál es el propósito, cuál fue ese diseño que Él puso en ti para tú estar en la tierra. Porque si aún estás aquí, es porque tu propósito tiene que seguir cumpliéndose. Y si tú me preguntas, Pau, ¿qué es un propósito? Es cuando algo cumple por lo cual fue creado. ¿Ok? Así que tú tienes ese propósito que es hacer la voluntad de Dios, agradarlo a Él, llevar a personas a que lo conozcan. Y si aún no lo conoces, busca al Señor, no es tarde, hoy es el momento, Él está esperándote y está dispuesto a transformarte, a traer ese orden en donde pueda haber un desorden por todas las heridas, por todo lo que hemos decidido. Y para culminar, recuerda que de nuestra alma salen nuestras decisiones, así que si nosotros tenemos una alma que está sanada o está en proceso de, vamos a ser diferente y vamos a empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo. Vamos a amarlo como es el mandamiento que Jesús dice que sigamos. Amén. Amén, Paualis. Súper contento de que también estés aquí. Más contento de que estés predicando el Evangelio. Te admiro mucho. Estoy agradecido de que hayas dicho que sí. Esto es un proyecto que se levantó de cero y eres de las primeras entrevistas. Y créeme que estoy súper agradecido que hayas sacado de tu día para estar con nosotros. Y tu testimonio yo sé que va a impactar a muchas personas. Así que ya dicho esto, Paualis, gracias a todos ustedes por escucharnos. Y si este testimonio ha tocado tu vida, yo te invito a que te acerques a Jesús. Nos puedes dejar un mensaje, nos puedes llamar, nos puedes escribir a estos números que están aquí abajo y sabiendo que Dios está contigo, también por ahí van a estar las redes de Paualis para que la busques y le des seguir y la mires donde quiera que ella esté. Y nada, estamos sumamente agradecidos. Gracias por el tiempo de todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Uno